Las conversaciones son muy poderosas, lo comprobamos cada día en una plataforma como LinkedIn, donde se publican cientos de miles de actualizaciones del feed por minuto, y no es casualidad que los líderes sean quienes concentran mayor seguimiento y engagement. Existe un interés genuino por escuchar de primera mano a quienes toman decisiones que nos afectan, ya seamos trabajadores, clientes o simplemente seguidores interesados. Por eso, concretamente, desde el equipo editorial de LinkedIn estamos poniendo en foco en tratar de dejar atrás las palabras huecas, ese lenguaje vacío que durante años ha dominado parte del discurso corporativo y que hoy puede incluso multiplicarse por la omnipresencia de la inteligencia artificial. Mm. Sobre el valor de la palabra, sobre cómo lo que dicen y hacen los líderes impacta en las personas, queremos conversar hoy con Mariano Sigman, uno de los neurocientíficos más destacados del mundo hispanohablante y referente internacional en la divulgación de la mente y el comportamiento humano. Es conocido por su capacidad de hacer la neurociencia relevante para la vida diaria y los desafíos contemporáneos. Ha participado como orador en TED Global y su trabajo busca tender puentes entre la ciencia, la cultura, y es autor de bestsellers como La vida secreta de la mente, El poder de las palabras, Artificial y Amistad. Mariano, bienvenido. Muchas gracias. Quería empezar por preguntarte, ¿qué nos dice hoy la ciencia sobre cómo tomamos decisiones en contextos de incertidumbre permanente como el actual? Bueno, la historia corta es que las tomamos mal, pero en general tomamos mal decisiones, lo cual no necesita mucha ciencia porque todos de nuestra propia experiencia sabemos que a veces somos impulsivos o al revés timoratos y que si uno tuviese como una ingeniería de toma de decisiones haría algunas cosas que de otra manera no hubiese hecho. Hay picos de esto, la adolescencia es un momento que tiene más propensión al riesgo, otros momentos son momentos de más aversión al riesgo. En particular en la incertidumbre, el error clásico es no reconocerla. Y entonces, de hecho, un error muy estereotipado en toma de decisiones humanas es que nosotros hacemos como mucho esfuerzo para tratar de pensar cuál es el futuro más posible y nos preparamos para eso. Ujú. Pero cuando el futuro más posible es casi igual de probable que el futuro más imposible, prepararse para eso es bastante ineficiente. Un ejemplo claro de esto, para que no sea abstracto, es que estudiar en tiempos de volatilidad en oferta laboral. Entonces te decían, bueno, tienes que estudiar programación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque parece que programación será lo más efectivo dentro de 15 años porque habrá mucha demanda, pero la programación se ha cargado al oficio de los programadores. Ujú. Entonces de repente tú has estudiado eso y no tienes trabajo. Entonces esto sirve como ejemplo para todo lo demás. Cuando hay mucha volatilidad, no debería estar el esfuerzo en tratar de pensar muy fuerte qué es lo más probable, sino cómo puedes prepararte para que pase lo que pase, vas a estar más o menos bien parado. En el ejemplo de la educación, es sostener los recursos básicos, o sea, lo que hay que estudiar es matemática, lenguaje, atención, memoria, lo que hemos estudiado siempre. Y esta es la ironía. Muchas veces en los escenarios más modernos no hay que súper especializarse, sino al revés, tener como recursos universales que pase lo que pase, te permitirán obrar bien. Entonces, en general, el incertidumbre mal, el error típico es no entender que todos los futuros son equiprobables. Cuando entiendes eso, puedes mejorar, que esto es lo interesante de todo Ujú. esto, preparándote para algo que más o menos quedes bien parado, pase lo que Claro, pase. Mariano, todos queremos tener organizaciones donde florezcan, digamos, los estados mentales sostenibles y donde las decisiones tengan cierta calidad, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Desde la neurociencia, ¿qué condiciones crees tú que los líderes pueden provocar en sus organizaciones para que esto suceda? Este es un programa muy difícil y no hay una, o sea, creo que también a veces uno tiene que reconocer la complejidad de ciertos problemas y entender que no hay una fórmula para eso. Si la hubiese, la estaríamos optando todos. Entonces, quiero decir, depende un poco del tamaño de la corporación, no es igual para una empresa de 5 personas que para una de 200. Por eso también hay algo que creo que también tenemos que ser un poco escépticos de los que nos venden fórmulas demasiado simples para lograr la felicidad en el ámbito de trabajo y que encima sea productivo. Yo creo que una idea, esto es una idea, no es la solución, pero es una idea que creo que es relevante, es que algo que la psicología del trabajo, gente como Dan Ariely, por ejemplo, que han trabajado mucho en eso, la conclusión es que el impacto de lo que en general conocemos como el significado, ¿no? Que lo que hagas tenga significado para ti, para alguien, que es algo que todo el mundo entiende que tiene peso, tiene mucho más peso del que imaginamos. O sea, hay toda una parva de trabajos en psicología laboral que muestran que en el momento que tú entiendes que lo que haces vale la pena, que a alguien que le importa, que entiendes por qué importa, que entiendes que eso es algo que vale la pena y que vale además la pena de que te quedes unas horas más y que no pasa nada y que lo hagas bien y que lo hagas con cariño y que lo hagas con amor,
Entonces eso genera un clima en el cual hay una especie de fuerza que te permite superar situaciones que sin eso no lo tendrías. Esto nosotros lo advertimos en otros ámbitos de la vida, en la crianza, en la gente que hace deporte, la gente que se esparce, pero en el trabajo se ha generado ahora una especie de cultura moderna en el que el trabajo es una especie de mal necesario, que hay que paliarlo con comodidad y con incentivos económicos, pero no con la búsqueda de que es algo que realmente te da sentido a la vida. Y yo creo que ese lineamiento general es algo que convierte al espacio de trabajo en algo al cual uno quiere ir porque encuentras en eso respuestas a preguntas que nos hacemos en la vida. Mariano, en tus investigaciones has subrayado el valor de la conversación para pensar mejor. ¿Qué papel juega el diálogo en la generación de buenas decisiones? Bueno, yo diría que es la mejor herramienta que tenemos para eso. Y diría el buen diálogo. Y esto es algo que yo he discutido mucho con filósofos que me dicen, bueno, ¿qué es el buen diálogo? ¿No? Porque el diálogo es diálogo, o sea, ¿y quién eres tú para decir qué es bueno y qué es malo? Y yo creo que ahí hay algo que es bastante fácil de entender, que es, otra vez, es una mirada ingenieril, como un proceso de optimización, ¿no? O sea, tú tienes una línea productiva y tienes un flujo de trabajo, ¿no? Te salen tantas cajas por día. Si tú tomas decisiones que hacen que te salgan más cajas y mejores y que te cueste menos, esas decisiones son buenas. De la misma manera, creo que, y si bien es muy simple, podemos pensarlo respecto de las decisiones de nuestra vida. Si tú tomas decisiones que luego retrospectivamente te hacen tener mejor salud, que te hacen llevarte mejor con la gente que te quieres llevar, que hacen que tengas mejor vínculo en el trabajo, ese tipo de resoluciones que has tomado podemos pensar que son mejores que otras que te hubiesen llevado un camino que luego retrospectivamente es un camino que a ti no te hace bien. ¿Por qué la conversación? Esto, porque es como estas cosas que suenan bien, pero hay que entender por qué, porque más es muy simple. Es casi cualquier procedimiento de toma de decisión tiene una parte muy importante que es un procedimiento de corrección de errores. O sea, tú tienes una línea de producción de trabajo, tú haces otra vez tus cajas, terminas y cuando salen tienes una manera de revisar que no ha habido algo que ha fallado en el momento. Si tú lo piensas, nosotros cuando tomamos decisiones, en general no tenemos ese procedimiento para revisar si lo que hemos concluido está bien o no, si podríamos haberlo de otra manera, si hay algo que no hemos visto. ¿Cuál es el lugar en el cual está este control de calidad, en el cual puedes revisar qué procedimientos que más o menos te funcionan podrían mejorarse, o que algunos que te parece que van bien en realidad no van bien? Es cuando hablas con alguien que te ofrece algo que forma parte de la buena conversación, que es una mirada que tú no tienes sobre ese problema. Y entonces ahí es donde creo que también está como como te decía antes, no hay fórmula, para esto sí creo que hay una fórmula más o menos simple, que es, en general, una buena conversación requiere algo tan simple como una aptitud o una disposición de que te acercas para descubrir y para aprender. O sea, no te vas a enfadar si de repente te dicen que algo que estás haciendo está mal. No tienes por qué estar de acuerdo, pero lo recibirás justamente como el privilegio de alguien que tiene la oportunidad de no ver de la perspectiva a la cual estás tú viendo siempre y que te aporta algo que te puede enriquecer. Es como vas un día a un sitio en el que de repente venden especies que nunca has probado, las pruebas. Puede que te guste, puede que no te guste, pero de repente tienes la oportunidad de agregar un color nuevo a tu vida, una mirada nueva a tu vida. Esas son las buenas conversaciones y por estas razones que son bastante simples al fin, no es una ciencia muy sofisticada, la ciencia termina mostrando que mejoran enormemente el protocolo de toma de decisiones. Mariano, centrándonos en la ciencia, la evidencia científica, ¿qué podemos hacer para reducir el estrés mental sin comprometer lo que sería el rendimiento profesional? Otro gran problema. O sea, está bueno porque son como o sea, es un asunto de una complejidad enorme, pero este también tiene algo que creo que es una buena guía, no es la solución, por supuesto, pero es una buena guía que tiene que ver con cómo contemplamos nuestras acciones. Entonces, empecemos por algo que creo que todo el mundo entiende. O sea, tú tienes un problema en el trabajo, llegas a tu casa, sobre todo si estás en una posición en la cual tienes una posición relevante en tu trabajo y sigues pensando en eso, te parece como que te parece una gravedad tremenda. Se lo cuentas a alguien, justo la conversación, se lo cuentas a tu pareja, a tu amigo, a tu hermano, a tu hijo, a tu padre, a una persona por la calle, y la persona termina diciendo, pero Iván, no ha pasado nada, o sea, esto no has vendido, o sea, habrías vendido un poco menos, vale, o sea, mañana venderás más, pero para uno toma una gravedad que es inusitada. ¿Por qué toma eso? Porque nosotros vivimos en el centro de nuestra escena y justamente cuando tú vives desde la observación en la cual todo gira alrededor de eso, las cosas toman una gravedad que es completamente inconmensurable con la que se percibe de una perspectiva en tercera persona.
Entonces, tú puedes decir, y eso justamente va en demérito de la salud mental, porque justamente eso lo que hace es que te hostigues, que duermas mal, una cantidad de cosas que luego son, que luego justamente van en demérito de la calidad de vida. Pero tú puedes decir, vale, va en demérito de la calidad de vida, pero va a favor de la producción, porque justamente eso es lo que a mí me mantiene atento. Bueno, ahí es donde está el error. O sea, hay mucha ciencia que muestra que una cosa es tener conciencia de los errores que has cometido y de cómo puedes mejorarla, y otra cosa es flagelarte. Flagelarte o flagelar. No hace falta ninguna de las dos. Y de hecho, los buenos deportistas, ahora vamos a un ejemplo como, esto lo cuenta en la famosísima discurso que hace Federer, en el que él dice, o sea, yo soy el mejor del mundo, uno de los 5 mejores del mundo, he perdido el 50% de los puntos, o sea, pierdo todo el tiempo, he jugado 20.000 puntos, perdí 10.000, si, imagínate, si yo cuando pierdo un punto me golpease, me quedo pensando, oh no, he perdido, qué desastre que soy, qué mal que lo he hecho, no puedo jugar el siguiente. Entonces, es menester de buen deportista y es menester de buen emprendedor, cuando haces algo mal, no ignorarlo, preguntarte qué podrías haber hecho para mejorarlo, pero darle la gravedad justa. El universo no se ha terminado. Entonces, salir de esta cosa que es el contrario de la autocompasión y que sería lo que se llama como una predisposición exageradamente juiciosa y además que tiene algo de egocéntrico, porque te hace pensar que lo que te pasa a ti es lo único que pasa en el mundo. Y entender que lo que tú haces es importante, es relevante y tienes que hacerlo lo mejor posible, pero que no hace falta que te grites desmesuradamente para eso, porque no solo no te hace bien en salud mental, sino que no es útil para el rendimiento de tu trabajo, eso mejora tu desempeño. Entonces, y esto es una práctica que los deportistas naturales la tienen y los buenos la adquieren. O sea, como entienden, tú sabes, a mí me gusta mucho el ajedrez, los buenos ajedrecistas, cuando pierdes una partida de ajedrez, te sientes la persona más miserable del mundo. O sea, como, has perdido una partida, no ha pasado nada. O sea, y además algunos, tuve los buenos deportistas que pierden partidas, que esa partida fue la que no lo hizo campeón del mundo, siguen. O sea, pero no es que tampoco siguen necesariamente, esta es la clave. Piensan qué podría haber hecho para hacerlo mejor, lo corrigen, lo arreglan y adelante. Siguiente. Mariano, ya para terminar, ¿qué responsabilidad tienen los líderes y los espacios de conversación profesional como LinkedIn a la hora de promover una relación más sana con el trabajo y con la información? Uf, esa me gusta porque además yo siento que vosotros la hacéis. Yo creo que hay una idea o sea, antes hablamos de lo que es una buena conversación, ¿no? Entonces una pregunta, ¿cuáles son los ambientes que propician las buenas conversaciones? Entonces están todas estas teorías, como por ejemplo que la ilustración empieza con los bares, ¿no? O sea, que la gente empieza a juntarse para beber, para conversar socialmente, pero luego uno le dice, es que mira, he invertido esta tuerca, y otro dice, oh, justo yo tengo este tornillo, mira, bueno, podemos juntarla. Y entonces ese espacio de encuentro que cataliza en un sitio donde de repente la gente empieza a reunirse, florece en un mercado de intercambio de ideas. Cuando aparecen las redes sociales, aparecen como una especie de la idea de que esto es la exacerbación de ese mecanismo. Es el sitio donde, si a ti te gustan los cocodrilos, subasiáticos, albinos, vas a encontrar otro en Canadá y os pondréis en contacto y eso pasa y eso es fabuloso, ¿no? Pero la otra cosa que también hemos visto en redes sociales, que pasa en el espacio de las conversaciones cuando no tienen ninguna curaduría, pasa en la tribuna del fútbol, pasa también en ciertas fiestas muy, muy masivas, es que de repente empieza a exacerbarse algo que es contagioso, que es la ira, la agresión, la fanfarronería, es decir, el que cuenta luego la mentira. Y entonces, ahí ves que hay algo virtuoso de los bares, en el sentido de el bar de la ilustración, que es que entra gente, pero la gente entra en una mesa de 4, no de 40, no hay 800 personas, sino que hay 50. Entonces, hay algunas cuentas bastante simples de cómo tiene que ser la topología, la formación de un conversatorio para que florezcan mejores conversaciones o para que para que florezcan las peores. Y una cosa bastante intuitiva es que una conversación no puede ser una conversación entre 270.000 personas al mismo tiempo. La gente puede opinar, pero tiene que haber alguna moderación de quién habla, desde qué lugar, desde qué perspectiva, cómo funciona. De vuelta, algo que yo siento que LinkedIn lo organiza en su forma de generar conversatorios, en su forma de dar espacios. Yo creo que esto, tú decías qué responsabilidad tienen. Yo creo que la responsabilidad es altísima. Me parece que hoy
todos vivimos algo, y creo que es bueno decirlo aquí, que es bastante evidente, que es que lo que empieza como una especie de sueño de la humanidad, que es esta idea de hiperconectividad completa, de democracia absoluta, estamos viendo que también tiene algo que tiene una forma de toxicidad, porque se mete alguien que tiene mucha fuerza y empieza a meter bots que invaden y meten noticias falsas, porque generan problemas de salud mental de niñas, adolescentes que de repente se sienten observadísimas por todos lados, niños. Y entonces yo creo que ahí aparece algo que es bastante intuitivo, que es que tiene que haber ciertas reglas de juego, como las hay en el tráfico, como las hay en cualquier circunstancia, que catalicen o que promuevan el respeto, la verdad, la cordialidad, algunos menesteres muy simples de la conversación, pero que hacen que funcionen. Entonces yo creo que ahí sí que hay una responsabilidad que es la misma responsabilidad del que organiza la fiesta. O sea, tú haces una fiesta en tu casa, tienes una responsabilidad que no estás a todo el diablo. Lo que tú les das es un espacio para que la gente se encuentre, que la pase bien y que charles. Tú no vas a decir, tú tienes que charlar de eso, salvo fiestas muy raras, pero te encargas. No, que a veces pasa también que te dicen, tenéis que hablar de esto, pero esa no es la idea. O sea, por eso es, pero sí te aseguras de que la gente tenga donde sentarse, que pueda ver bien, que uno no agrega al otro, entonces, eso tan intuitivo del resto de los vínculos humanos, yo creo que hoy es, iba a decir imperativo, a lo mejor es un poco fuerte, pero realmente siento que es muy necesario porque tenemos una oportunidad de que algo que es muy bueno se convierta en algo muy malo. Y eso depende de que los que pilotean esto le den ese sentido de responsabilidad que tú traes y que justamente va a ser importante. Tú organizas la fiesta, tienes una responsabilidad de que la fiesta funcione. Sí, no todo vale, ¿no? No vale todo y además, si no funciona, me tengo que preguntar yo, porque es en mi casa. Y si es en mi casa, no lo he hecho yo, pero ¿qué tendría que haber hecho otra vez? No me tengo que flagelar nada, pero ¿qué tendría que haber hecho para que esta fiesta fuera una fiesta que disfrutaron todos, que nadie se fue llorando, que nadie se fue lastimado, y que la hemos pasado bien y que nos vamos mejores personas de lo que entramos? Es una reflexión constante. Muchas gracias, Mariano. A vosotros. Gracias, Iván, Virginia, muchas gracias. Durante los últimos años, la conversación sobre bienestar y salud mental, afortunadamente, ha pasado de ser un tema casi invisible a convertirse en prioridad en la agenda de empresas, de líderes y de profesionales. En LinkedIn lo vemos cada día, millones de personas compartiendo experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre el estrés, el equilibrio, propósito o burnout. Y además, no solo se habla desde lo personal, sino que cada vez se hace más desde lo organizativo y lo estratégico. El bienestar se ha convertido, por suerte, en un factor clave de productividad, de atracción y de obtención de talento y, sobre todo, de liderazgo responsable. Además de un entorno marcado por la incertidumbre y el cambio constante, entender cómo funciona nuestra mente, cómo regulamos las emociones y cómo cuidamos la salud mental en el trabajo y fuera del trabajo es más relevante que nunca. Por eso hoy queremos abordar este tema desde distintas miradas y tenemos a dos invitados, desde la neurociencia y desde la psicología, para hablar de bienestar no como una moda, sino como una competencia esencial para liderar y para trabajar mejor. Nos acompaña Jonathan Benito, destacado profesor e investigador en neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 25 años de experiencia investigadora, consolidándose como una referencia en su área. Su trabajo explora temas complejos como la neurogénesis hasta el comportamiento social, contribuyendo así a la divulgación científica. Y por otro lado tenemos también a Jesús Matos, con más de 16 años de experiencia en psicología clínica y sanitaria, docente del máster de psicología clínica y salud de ISEP y autor de los exitosos libros Buenos días, alegría y Un curso de emociones. Como conferenciante ha divulgado conocimientos sobre gestión de emociones autoextremas a nivel internacional y ha llevado su conocimiento a audiencias en más de 8 países y además ha dirigido En equilibrio mental, gabinete de psicología galardonado internacionalmente. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y os lanzo una pregunta compartida para empezar. ¿Por qué la salud mental se ha convertido en este tema central de que estábamos hablando en la conversación profesional y empresarial? ¿Te doy yo? Dale, Jonathan. Pues yo creo que por un lado, por fin la sociedad ha tomado conciencia de que el bienestar emocional pues, es un recurso muy valioso para las personas y también para las organizaciones, porque se han dado cuenta las empresas que cuando las personas tienen una salud mental adecuada son más productivas, ya por no hablar de bajas laborales, de rotación laboral, etcétera. Y aparte, porque hoy en día yo creo que tenemos un problema de salud mental muy acentuado, porque se ha producido un desajuste evolutivo muy grande entre los tiempos para los que fue diseñado el cerebro y el contexto en el que vivimos hoy en día, que desde el punto de vista de la neurobiología es muy demandante. Los ritmos son muy distintos a los que surgió el cerebro. El feedback antes era muy claro, ahora es difuso. Vivimos en una
exigencia constante, en una estimulación, una hiperestimulación incluso brutal. Entonces, básicamente se producen unos desajustes, que seguro que Jesús nos lo amplía, que acentúan muchísimo problemas de salud mental en un mundo que antes pues, no existía para el cerebro. Sí, totalmente, ¿no? Principalmente el cerebro de cazadores-recolectores, ¿no? De hace 200.000 años estaba preparado para un contexto que tú podías tocar, que podías ver, que entraba por los 5 sentidos. Y de repente estamos en un contexto en el cual la mayoría de información viene por redes sociales, por pantallas, etcétera, etcétera. Y yo creo que parte de la moda, entre comillas, o mal llamada moda, de la salud mental tiene que ver con que todos en la pandemia, etcétera, etcétera, experimentamos niveles altos de ansiedad, niveles de tristeza y de repente una puerta, ¿no? para empatizar, ¿no? con los demás y poner encima de la mesa algo que creo que es fundamental, que es la salud mental. Y luego hay un dato absolutamente demoledor de la OMS, no de Jesús, que es que cada euro invertido en una empresa tiene un retorno de 4 euros. Entonces eso es un idioma grande. Es un incentivo grande y un idioma que las empresas hablan, ¿no? Sí. Seguimos con pregunta compartida para ambos. ¿Qué riesgos tiene abordar el bienestar solo desde el discurso y no desde la acción? Pues el riesgo es no modificar nada. Es decir, la información per se no cambia conductas, por así decirlo. Hace 20 y tantos años, el grupo que más fumaba era el grupo que más sabía de tabaco, que eran los médicos, ¿no? Entonces, tenían toda la información sobre el tabaco, pero seguían fumando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final el poner palabras bonitas a esto está muy bien y es necesario, es condición necesaria, pero lo que necesitamos es modificar estructuras y modificar sobre todo contingencias, ¿no? Es decir, el qué podemos hacer nosotros para desarrollar de verdad lo que en inglés llaman el flourishing, ¿no? El florecimiento del bienestar. Y eso necesitamos unas condiciones adecuadas y, por supuesto, luego también unas habilidades emocionales también necesarias para ello. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando hay discurso y no hay acción, no se resuelve el problema, sino que se acentúa. Y es más, el cerebro cuando ve discurso y no hay acción y detecta esa incoherencia, entra en un estado complejo donde fundamentalmente se observan comportamientos liderados por la amígdala, donde se activan escenarios de amenaza, de hipervigilancia social. Y al final se entra en indefensión aprendida, es decir, da igual lo que haga porque no va a cambiar absolutamente nada, porque sí oigo palabras muy bonitas pero no hay acciones. Y esto al final produce desconexión y un consumo constante y oculto de recursos cognitivos que al final le producen un desgaste terrible. Enrocando con esto que nos decías, Jonathan, desde la neurociencia, ¿qué impacto tiene el estrés crónico en la toma de decisiones y en el liderazgo? Pues bajo el estrés crónico, el cerebro se vuelve, en lugar de ser un cerebro estratégico, se vuelve un cerebro superviviente. O sea, se produce un descenso de la actividad de la corteza prefrontal y se produce lo que se llama un secuestro amigdalino. No tan fuerte como en un estrés agudo, pero sí lo suficientemente intenso como para que se produzcan modificaciones en la conducta y en la toma de decisiones. Por ejemplo, bajo un estrés crónico las decisiones empiezan a ser más impulsivas, menos deliberadas. Normalmente optamos por decisiones prácticamente dicotómicas. Se empobrece mucho la evaluación de distintas perspectivas y distintas soluciones. Nos gusta tomar soluciones ya conocidas y empobrece mucho la innovación. Es decir, básicamente bajo un estrés crónico lo que se produce es una activación de la amígdala y escenarios de miedo y de angustia. Luego, el líder estresado transmite ese estrés al equipo y se genera al final pues, una disminución de lo que es la inteligencia social del grupo. Y luego, además, un líder bajo estrés no es que se crea competente, sino que es que al final se acaba creyendo imprescindible. Y tiene normalmente la tendencia a delegar muy poco y a tener un control muy, muy exhaustivo. Entonces, bueno, básicamente yo es lo que diría del estrés. Sí, totalmente. Además, por apuntarte ahí, otro efecto que ocurre cuando hay niveles altos de estrés en los equipos es que suelen apoyarse en líderes con rasgos más narcisistas, ¿vale? Entonces eso al final es como una defensa, ¿no? del comportamiento social del Homo sapiens, que es me apoyo en el líder que es supuestamente fuerte, que me da soluciones supuestamente sencillas, pero eso luego tiene costes desastrosos para las organizaciones. Sin duda. Y Jesús, desde tu punto de vista, ¿qué habilidades emocionales deberían entrenarse hoy en las organizaciones? Bueno, no sé si las organizaciones es el lugar o el colegio, ¿no? Pero yo creo que todo tipo de habilidades de gestión emocional. Desde, primero, aprender qué son las emociones,
entender que hay algunas que nos ayudan y otras que no nos ayudan, que hay emociones incómodas que necesitamos sentir y está bien, y después ya estrategias como más específicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mindfulness, por ejemplo, que tiene que ver con precisamente el fortalecimiento de las conexiones de amígdala prefrontal, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver también con la aceptación emocional, todo lo que tiene que ver con la reevaluación cognitiva, que es básicamente reinterpretar la primera señal de alarma, generalmente, y buscar señales de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, un poco casi los clásicos, ¿no? de la gestión emocional. Jonathan, centrándonos específicamente en evidencia científica, ¿qué podemos hacer para mejorar el rendimiento profesional sin que eso comprometa nuestra salud mental? Pues de las cosas que yo veo a nivel organizacional, por ejemplo, disminuir el multitasking, que es algo que me parece que hace un daño terrible a todas las organizaciones. Es decir, muchas veces me encuentro en organizaciones que de forma indiscriminada sufren interrupciones constantes con mensajería instantánea, tienen que atender a los correos. Hay un estudio de Byron Reeves de la Universidad de Stanford que dice que cada 4,2 minutos miramos el móvil. Luego eso, cuando se acentúa con mensajería instantánea dentro de organizaciones y el correo electrónico, la necesidad de contestar de forma inmediata hace que se produzca lo que se llama una fatiga decisional, es decir, precisamente es una fatiga debido a que la corteza prefrontal está constantemente luchando contra hago esto, empiezo lo otro, no tiene suficiente profundidad, no tiene tiempo para desarrollar una profundidad intelectual grande, entonces no puedes al final entrar en lo que se llama el deep work, ¿no? Es decir, poder desarrollar un trabajo profundo, porque si no puedes conseguir una isla de tiempo de 20 minutos para poder desarrollar un trabajo de profundidad, pues es imposible. Luego, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues al final, liderazgos que sean, que esto lo hemos hablado alguna vez más, liderazgos que sean menos agresivos y menos autoritarios y liderazgos que sean más prosociales y asertivos, ¿no? El de tipo Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Esto por decir algunas cosas. Podríamos estar hablando solo de esto un monográfico, ¿no? Jesús, en tu opinión, ¿cómo puede un líder influir positivamente en la salud emocional de sus equipos? Pues la literatura científica dice que hay como dos grandes tipos de liderazgo, ¿no? En los Homo sapiens. Uno que es basado en el dominio, que es inducir miedo a los demás para que hagan lo que yo quiero que hagan, y otro basado en el prestigio, que es básicamente el contar con habilidades socialmente demandadas, depende del contexto, lo que es socialmente demandado, y ponerlas al servicio de la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, al final, el líder se convierte en líder, no en jefe, ¿no? El jefe sería más una forma de dominio y el líder sería aquel que, oye, pone toda su sabiduría, toda su forma de gestión, etcétera, etcétera, al servicio de los demás. Eso a nivel general, luego dependerá del contexto, ¿no? Lo que podemos brindar a las personas tendrá que ver con mayor autonomía, posibilidades de socializar entre ellos, descansos cada X tiempo para no saturar la atención, etcétera, etcétera. Y bueno, una serie de recursos contextuales, ¿no? que hará más fácil, ¿no? el conservar la salud mental. Jonathan, se habla muchísimo de neurociencia en estos días y habla de neurociencia casi cualquier persona, ¿no? Vemos libros escritos por personas random que hablan de neurociencia o que dicen saber de neurociencia porque han estudiado neurociencia, pero realmente hay un montón de espacios llenos de equívocos por gente que divulga cosas de neurociencia sin tener conocimiento adecuado. ¿Cuál crees tú que son los conceptos más clásicamente mal interpretados? Pues aquí yo creo que además se solapa mucho la parte de neurociencia, la parte de psicología y sentimos intrusismos desde todos los sitios. Entonces, básicamente en el mundo empresarial no sé casi ni por dónde empezar, pero vuelvo a decir que otra vez que el multitasking es algo funcional. El cerebro no es multitarea, por lo menos a nivel consciente no es multitarea. Y cuando tú le obligas a alternar distintas tareas, entra en una fragmentación de la atención, una fragmentación de la concentración y eso al final produce fatiga decisional y acaba produciendo un deterioro cognitivo muy grande. Luego también, yo que sé, por ejemplo, que el burnout se produce normalmente por una mala gestión de la resiliencia individual y casi nunca es verdad. Eso es una simplificación abusiva de la evidencia científica. Casi siempre el burnout, y esto Jesús no lo puede decir, después se suele producir por demandas mal reguladas. Lo que hablábamos antes, que los liderazgos autoritarios y por dominancia son mejores que los asertivos prosociales y tampoco es verdad. En fin, sí, está lleno de... Yo no sé si con intención o con mala intención o simplemente por desconocimiento, pero lleno de incoherencias a nivel de neuro y de psicología. Totalmente.
Jesús, ¿qué señales tempranas indican que una persona o que un equipo necesita parar? El problema de esto es que normalmente paramos cuando ya es demasiado tarde, Ya. ¿no? Es decir, cuando ya estamos en burnout, que como los 3 síntomas clásicos son cansancio mental y físico, como una sensación de desconexión o desapego ya al puesto de trabajo y bajada objetiva en el rendimiento. Ujú. Normalmente lo que indica que hay factores de estrés es el cansancio. Yo creo que es lo primero que tenemos que regular. Y seguramente el líder sea consciente, ¿no? de que su equipo va pillado, ¿no? Yo creo que tiene que haber lo que decía Jonathan, una buena planificación de objetivos y recursos. Lo que no puede haber es demasiados pocos recursos para demandas muy Ujú. altas. Es decir, lo que tenemos que tratar es el estado de flow, ¿no? Que básicamente es que tengamos recursos suficientes para una demanda suficientemente demandante, pero no tanto como para que me estrese, ni tan reducida como para que me aburra, Ujú. sino para entrar en ese ancho de banda de flow, ¿no? Que decía Cecil Mihajcik, ¿no? Sí. Ujú. Para terminar, me gustaría preguntar por vuestra experiencia personal profesional con LinkedIn, con la red que nos ha cogido hoy en su casa. Y bueno, como divulgadores que sois de conocimiento y como esa necesidad casi imperiosa que tenéis de compartirlo con la sociedad, ¿de qué manera ayuda LinkedIn a cumplir vuestra misión? ¿Empiezo o quedas? Dale. Venga, bueno, pues LinkedIn al final yo creo que es un canal muy distinto a otras redes en las que yo creo que la mirada del usuario de LinkedIn es completamente distinta y que se puede hablar de temas más profundos y más serios y hay ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que LinkedIn es una herramienta tremenda, ¿no? Para la divulgación científica en nuestro caso, ¿no? Y la salud mental. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un canal donde poder compartir experiencias y conocimientos con otros profesionales y de sumar, sobre todo de sumar. Es muy curioso la diferencia, que esto también a nivel psicológico habría que estudiarlo, que hay entre las distintas redes sociales, ¿no? En algunas prima el cuñadismo de una forma que tal. Aquí, ¿no? Lo bueno que tiene LinkedIn es que se produce muchísimo respeto, muchas ganas en general de sumar conocimiento y de formar sinergias. Y eso de formar sinergias a mí me parece que precisamente por una cuestión evolutiva del Sapiens es lo que nos ha traído aquí como especie y LinkedIn yo creo que es una plataforma que impulsa ese modo de acción. Y yo por mi parte, desde mi equipo, deciros que la salud mental, tratar de entendernos, cómo trabajar mejor y demás, es el tema estrella, por lo menos en España. Hay mucho apetito por leer todo ese tipo de publicaciones. O sea que vamos por el Qué buen bien. camino. Pues muchísimas gracias por vuestra contribución. Gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer.